Hola mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, qué gusto es estar una vez más con cada uno de ustedes, pudiendo transmitir todo esto que el Señor nos está poniendo en el corazón y que a la vez podemos con sinceridad agradecer al Señor por conocer. Eh, Como la mayoría de ustedes saben, ya hemos venido hace 2 semanas teniendo este encuentro, este tiempo de estudio de la palabra en Apocalipsis y hemos hecho una introducción al libro y ya al primer capítulo una pincelada, por supuesto, como estamos viendo solamente un panorama, no algo tan en profundidad. Y la semana recién pasada culminamos el estudio con algo de lo que empieza a decir el capítulo 2 desde el versículo 1 al 7, es decir, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy queremos continuar con esta parte tan fundamental de la palabra del Señor y que hablemos simplemente de lo que ahí está indicado. Es decir, desde el capítulo 2, versículo 8 en adelante, la iglesia de Mirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, y si es que alcanzamos a ver algo más, lo hacemos. Probablemente lleguemos hasta Teatira o Sardis. Va a depender de cómo esté de rápido la cosa. ¿Sí? No queremos cansarles. Lo más seguro es que la próxima semana nuevamente tengamos este estudio de Apocalipsis y ya la subsiguiente empecemos otro estudio. Así que como la próxima semana lo más seguro es que terminemos, le invito a que con sinceridad podamos estudiar este libro entendiendo que es palabra de Dios y por lo tanto necesitamos de su guía para comprenderlo. Así que le invito a que ore usted un minuto conmigo ahí donde está y que podamos también celebrar lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros a través de su palabra. Señor, te damos tantas gracias en esta noche por tu fidelidad y tu amor. Al haber estudiado ya 2 semanas, Señor, 2 días, este hermoso libro, te damos gracias por lo que ya hemos comprendido y también te damos gracias aún por lo que vamos a comprender hoy. Te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas, que nos dé claridad y que pueda calar tu palabra profundo en nuestro corazón para que seamos no solamente conmovidos, sino que podamos ser transformados. Que no solamente nos emocionemos por un momento, sino que podamos realmente cambiar de mente hacia lo que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te ruego que cada uno de mis hermanos pueda hallar paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a nuestro estudio. Entonces, como recordarán, dijimos que Apocalipsis es un libro poco estudiado, un libro poco estudiado y comprendido también, por lo tanto. Porque si algo no se estudia, no se comprende. Podemos creer que comprendemos algo por lo que otros nos han dicho. Sin embargo, es probable que la mayoría de nosotros tenga conceptos errados de este libro y de hecho en el último mensaje, la última iglesia, es decir, a la Odisea, hay algo ahí que siempre se dice, que yo voy a decir algo contrario. Cuando estudiamos algo, lo comprendemos mejor. Por lo tanto, no nos vamos a quedar con lo que siempre hemos sabido o creído de este libro, sino que vamos a ir un poquito más allá. Dijimos que la estructura del capítulo 2 y 3 es un quiasmo. ¿Y qué significa eso? Que la primera iglesia que es nombrada, es decir, Éfeso, y la última, es decir, la Odisea, tienen un patrón o tienen el mismo tipo de mensaje, no es que sean exactamente las mismas palabras, pero el mismo tipo de mensaje, que son iglesias a punto de perder su identidad. Le invito a tratar de recordar esto para que mientras estemos en la clase podamos ir
no conversando, pero quizá usted contestando algunas preguntas para que vaya viendo cómo va creciendo en este conocimiento. Entonces la iglesia de Éfeso y de la Odisea tienen más o menos la misma estructura y el mismo mensaje. Asimismo, la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, y son dos iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. A mí me parece extraño que, por lo menos yo no conozco ninguna iglesia que se llame Esmirna, pero sí muchas que se llaman Filadelfia. Y creo que hay algo del porqué detrás de esto, siendo que las dos iglesias son fieles. Entonces, Éfeso y la Odisea, el mismo mensaje, iglesias en peligro de perder su identidad, y Esmirna y Filadelfia, iglesias fieles. Y las que están en medio, es decir, Pérgamo, Tiatira y Sardis, son iglesias en condición mixta, es decir, que tienen un poquito de allá y un poquito de acá. Entonces vamos a seguir viendo la segunda iglesia, que sería la iglesia de Esmirna. Esta iglesia fiel, como pueden ver ahí en la pantalla, creo que no se nombra como tal simplemente porque no se comprende bien este mensaje. Entonces voy a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Leo la versión NTV que dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esto es relevante. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico, en contraste con otra iglesia. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos por oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Entonces, yo, como lo mencioné, me pregunto o me he preguntado muchas veces por qué esta iglesia, ninguna tiene este nombre, Iglesia Esmirna, siendo que es una iglesia fiel, junto con la iglesia de Filadelfia. Y mi respuesta simple es que esta es la iglesia sufriente. Esta es la iglesia que más mal lo pasa de todas estas en este mensaje. Por lo tanto, yo creo que aunque es muy fiel, nadie quiere sufrir. Sin embargo, hay un hermoso mensaje detrás de todo esto que le invito a conocer. Entonces, esta es la iglesia que permanece aún en la tribulación siendo fiel. ¿Y cómo se le presenta a Cristo? Vuelvo a repetir algo que ya veníamos diciendo en las clases anteriores. Cada vez que se presenta a Cristo, en este caso en el versículo 8, dice: este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Es un recordatorio de lo que ya se ha dicho en el capítulo 1. Entonces, estuvo muerto pero que ahora vive y que es el primero y el último, es venir a tomar algo del capítulo 1 y traerlo a este mensaje de las iglesias. Entonces, estas palabras de que Cristo es el primero y el último y que estuvo muerto pero ahora vive, enfatiza la soberanía de Jesús sobre la historia, porque Él es el primero, es antes de la historia inclusive, porque como dice Colosenses, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, Él es el dueño de la historia y además es el dueño de la muerte, porque Él murió y resucitó. Y esto debe ser un consuelo para esta iglesia, porque la situación particular de la iglesia de Esmirna
es que muchos de ellos estaban sufriendo persecución, pero no cualquier tipo de persecución. Además de, lógicamente, estar encarcelados, ellos estaban perdiendo a sus seres queridos en la muerte. Ellos estaban perdiendo sus trabajos. ¿Por qué? Porque como eran supuestamente ateos, como ya lo hemos mencionado, porque no adoraban a los dioses del panteón romano, no los dejaban trabajar simplemente. Entonces, esta iglesia está sufriendo, esta iglesia tiene problemas grandes, este problema, podríamos decir, aunque no lo es, está inconsolable, pero Cristo se les presenta como el consuelo, por lo tanto lo tienen. Tienen un consuelo ya que Cristo está con ellos. Y este es el real consuelo para esta iglesia. Entonces esta iglesia que enfrenta circunstancias muy difíciles en el presente para ellos en el primer siglo y cuyo futuro traerá aún más agonía. Cristo no se les presenta aquí como el que va a solucionar todos sus problemas, como tal vez algunos de nosotros hemos escuchado y hasta dicho, que les predicamos a las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús, les decimos, ven a Cristo y Él te va a solucionar todos tus problemas. Cristo justamente le enfatiza a esta iglesia otra cosa, y es que van a permanecer en las circunstancias difíciles. Va a permanecer esa problemática que ellos tienen, va a permanecer. Pero lo que Dios sí les dice es que Él iba a estar con ellos en todo momento y que Dios mismo, en la persona de Jesús, tenía el control de todas estas circunstancias. Recordemos que la estructura es que se presenta a Cristo y luego viene un elogio, luego una crítica. Vamos con el elogio. El elogio de esta iglesia de Mirna, que es fiel, nuevamente se repite lo que ya le había dicho a la iglesia de Éfeso. Su ergón, su obra, su actividad, labor, ocupación, vitalidad, energía. Es decir, esta es una iglesia que no se queda tranquila con lo que ya ha hecho, sino que permanece en permanente actividad y haciendo la obra de Cristo. Segundo elogio, que permanece fiel en la tribulación. Y aquí también quisiera detenerme un segundo, porque esta palabra lipsis, que significa presión, estrechez, angustia, estrujar, oprimir, tiene un significado tremendo. ¿Y cuál es? Que esta iglesia iba a ser estrujada hasta el máximo. Y aún así iba a dar otra vuelta más y otra vuelta más. Estaban entre la espada y la pared. Por lo tanto, podríamos decir que ellos han soportado lo más difícil que se puede soportar en la vida. De hecho, se cuenta de que esta gente ha soportado torturas tremendas. No solamente han perdido sus trabajos, sino que, por ejemplo, han dejado sus casas como muladar. Es decir, la han destruido y no han dejado que alguien vuelva a vivir ahí, sino que la han derribado completamente y la han ocupado como baño. ¿Para qué? Para que nadie más vuelva a ese lugar. En realidad, lo que está diciendo Dios que esta estrechez es muy, muy grande. Pero todo esto ellos lo pueden soportar a causa de el gozo venidero, lo que Dios ha puesto por delante para ellos. Entonces soporta todo este entorno antagónico sin tener empleo, sin beneficio, el odio de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, es decir, los que se dicen ser pueblo de Dios, pero en realidad no lo son, y por lo tanto este ataque también es de dentro de la iglesia. Eran calumniados, blasfemados, es decir, hablaban mal de ellos, y como dice Mateo capítulo 5, ellos debían tener esto como causa de sumo gozo, de bienaventuranza, porque son bienaventurados cuando os vituperen, hablen mal de ustedes y los traten mal
a causa del Evangelio. Entonces, ellos estaban teniendo el mismo trato del Señor. Uno de los ejemplos más gráficos es el caso de Policarpo, quien fue quemado en la hoguera, pero antes de ser sacrificado, antes de ser torturado, antes de sufrir la muerte, él oró por sus verdugos. Y su oración era que el Señor los perdonara, que el Señor los bendijera, y muchas personas quedaron conmovidas por lo que hizo Policarpo y se llegaron a convertir. Entonces, por este tipo de ejemplos como el de Policarpo, es que la iglesia, aún en este tiempo más difícil, es que crece aún más y más. Fíjese que cada vez que hay un avivamiento real en la iglesia es cuando sufre persecución o cuando tiene peligro. ¿Por qué? Parece que es porque más se aferra al Señor. Y esto es justamente lo que le pasa a la iglesia de Esmirna, una iglesia que es entregada a la obra de Dios y que hace la obra de Dios. Además, esta gente de Esmirna soporta la pobreza, del griego ptogeria, que significa que estaban dispuestos a pasar hambre. Es su opción de vida. No estamos diciendo aquí o haciendo un altar o una oda a la pobreza, sino que ellos estaban dispuestos a. No estamos diciendo que cualquier cristiano o todos los cristianos debamos ser pobres, no estamos diciendo eso. Sin embargo, la opción de vida de ellos era, si era necesario, ir a la pobreza máxima. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos por la causa de Cristo. Pero ¿sabe cómo Dios los considera? Dios los considera ricos, porque teniendo a Dios, lo tienen todo. Y el que en realidad tiene una real relación con Dios va a comprender todo esto, porque a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pueda venir, los que tenemos a Dios en nuestro corazón disfrutamos su presencia, disfrutamos su amor y en Él lo tenemos todo. Esta iglesia de Esmirna había entendido todo esto, había entendido que en Dios se tiene todo. Dios los consideraba entonces como ricos. Y dice que ellos, leo el versículo 10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Uno cuando está sufriendo lo que espera de los demás es que lo abracen, que lo besen, que lo apapachen, que lo atiendan. Pero fíjese usted lo que hace el Señor con esta iglesia. Les dice, ustedes han soportado la tribulación, la desesperanza si quieren, pero yo estoy con ustedes. Pero ¿saben algo más? Va a venir un tiempo aún más dificultoso. Probablemente el significado de estos 10 días de prueba sea un periodo más extenso e intenso de persecución. Y ya habían vivido algunas olas de persecución, pero al final del primer siglo y al principio del segundo, estas olas se intensifican mucho más por parte del Imperio Romano. Por eso es que el Evangelio crece, porque muchos cristianos salen huyendo y predican en otras partes. Entonces, estas 10 olas de persecución hacen que el Evangelio sea conocido donde no había sido conocido. Pero ellos, en específico los de Mirna, habían sido fieles en la prueba y durante la prueba, y por lo tanto Dios les dice, va a venir algo más. Yo quiero solamente sacar una aplicación aquí. No necesariamente cuando nos viene algo malo, porque muchas veces se piensa de esta forma, es a causa de que Dios esté castigando a alguien. Eso no es así necesariamente, sino que a veces Dios permite ciertas circunstancias, en primer lugar, porque a Él le parece y Él tiene el poder y el control y la autoridad para permitirlo, pero además de esto, porque está la iglesia en sus planes y porque todo Él lo ve mejor que nosotros. Reprensión.
para esta iglesia. No hay. Y esto nos dice mucho. Aun cuando no hay en palabras, esto nos dice mucho. ¿Y qué nos dice? Que cuando en esta estructura siempre o en cada, prácticamente en casi cada mensaje, hay una presentación de Cristo, luego un elogio, luego una reprensión. Y en esta iglesia específica no lo haya, ¿qué nos dice? Nos dice que se puede vivir en constante tribulación. Por ejemplo, teniendo familiares enfermos, ser perseguido a causa de nuestro cristianismo y aún así permanecer fieles a Dios. Si ellos pudieron, la iglesia de Mirna, es porque nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos serle fieles a Dios independiente de las circunstancias. Muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a los demás. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposa, que mi esposo, que mi papá, que mi mamá, que el hermano de la iglesia, que la hermana, que los pastores, que los líderes. Pero finalmente Dios nos ha puesto en la situación específica para que cada uno de nosotros demuestre quién es. Y eso lo dice el libro de Santiago en el capítulo 1. Probablemente más adelante durante el año, si es que siguen estas circunstancias, vamos a estudiar este libro. Así que solamente lo voy a dejar aquí, diciendo, la tribulación no es un permiso para que nosotros caigamos. Al contrario, demostremos quiénes somos aún en medio de las peores circunstancias. Como dice el libro de Proverbios y también el de Santiago, salgamos de la tribulación más brillante que el oro y presentémonos delante de Dios de esa forma, entendiendo que Dios ha hecho y está haciendo su obra en nosotros y Cristo a través de nosotros es el que debe relucir. Camino a seguir, es decir, ¿qué deben hacer? ¿Qué debe hacer esta iglesia? Permanecer siendo fieles, seguir siendo fieles. Me encantan los profetas cuando dicen cosas como, si alguien hizo algo bueno antes, pero ahora peca, ¿seguirá Dios tomándole en cuenta su buen accionar? No, de ninguna forma. Pero si el que peca se arrepiente de sus malos caminos, Dios lo tiene como alguien puro. Bueno, eso es lo que está diciendo a esta iglesia como camino a seguir. Sí, ustedes han sido fieles, han activado, han trabajado, han permanecido fieles aún en medio de las peores circunstancias. Y van a venir peores. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Sigan siendo fieles. No permitan que nada los haga retroceder. ¿Y cómo van a hacer esto? Bueno, la instrucción es no temas. Y esta palabra fobeo, que es un imperativo, es decir, una orden, que está en el griego en presente voz media, quiere decir no permitas que nada te haga huir, atemorice, aterrorice, que nada te asuste, no permitas. Podríamos traducirlo como te ordeno que no permitas que nada te atemorice. ¿Y por qué no hay nada que temer? Porque el Señor está con nosotros siempre. Somos su pueblo, somos su iglesia. Aún en medio de la peor crisis, como puede ser el coronavirus, estar encerrados en las casas, aún en medio de la peor circunstancia, de una enfermedad catastrófica, de la pérdida del trabajo, de la pérdida de un ser querido. Aún en medio de todo eso junto, el Señor está con nosotros porque Él es el primero y el último. Es el dueño de la iglesia y seguirá haciéndolo. No lo olvide, mi amado hermano y hermana. Dios permanece siendo fiel y Él tiene el control de la historia. Él tiene todo en su poder. Él está con nosotros siempre. Así que nuestro camino a seguir es el mismo de la iglesia de Esmirna. Sigamos siendo fieles a Dios. No permitamos que nada nos atemorice. Y no es que las circunstancias vamos a saberlas sortear, sino que vamos tomados de la mano del Señor, aún en medio de la noche, de la oscuridad, vamos tomados de la mano del Señor. Cuando niño yo recuerdo haber estado en la casa de mi abuela, que era muy largo el sitio, y había un lugar muy oscuro debajo de la higuera. En la noche, cuando pasaba yo de la mano de mi papá o de mi mamá, no había nada que temer.
Nosotros en el tránsito de esta vida vamos de la mano del Señor. Por lo tanto, no hay nada, nada que temer. Él cuida de nosotros. Cristo tiene el poder, aún sobre la muerte. A Él le pertenece la vida y a Él le pertenece la muerte. Por lo tanto, no hay nada, nada que temer. ¿Cuál es la amenaza o la reprensión? Bueno, no hay nada para esta iglesia. Ya que ellos han sido fieles, no hay reprensión, no hay amenaza. Y la promesa para esta hermosa iglesia de Esmirna es recibir la corona. Y probablemente más de alguno ha escuchado alguna predicación, yo la he escuchado, y enseñanza, diciendo que Dios nos va a dar una corona como que fuésemos reyes. Pero recordando la primera clase, Apocalipsis capítulo 1 no nos dice, y tampoco Primera de Pedro, que somos reyes y sacerdotes, sino que somos un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Entonces, ¿cuál es esta corona de laureles? Es para los que han sido vencedores en una prueba atlética. Es decir, Dios nos tiene una corona, obviamente hablando metafóricamente, no es una corona como la que nosotros pretendemos muchas veces, sino que Dios va a recompensar a aquellos que permanecen fieles, a aquellos que viven en Dios y para Dios. Y esta corona es no sufrir la segunda muerte, es decir, no enfrentarnos al castigo merecido por nuestro pecado. Es decir, cuando el Señor venga, ser hallados justos, aun cuando hemos sido pecadores, porque Cristo ya venció por nosotros. En resumen, yo creo que ninguna iglesia tiene este nombre de Mirna porque es la iglesia sufriente. Pero esta iglesia sufriente nos demuestra a ciencia cierta que se puede ser fieles a Dios aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de la peor crisis. ¿Podemos ser fieles a Dios? Siempre. No hay excusa. Ellos fueron fieles, nosotros también podemos serlo. Vamos con la siguiente iglesia. La iglesia de Pérgamo. Si la iglesia de Éfeso era en peligro de perder su identidad, si la iglesia de Esmirna era una iglesia fiel, ¿qué tipo de iglesia es Pérgamo? Le voy a dar un par de segundos para que lo piense. Solamente un par de segundos. ¿Lo pensó ya? Bueno, esta iglesia es una iglesia en condición mixta. Ahí tenemos el esquema nuevamente que lo vamos a sacar cada cierto rato. Trate de memorizarlo como le dije. Entonces, Éfeso, una iglesia fiel. Éfeso, una iglesia en peligro de perder su identidad. Esmirna, una iglesia fiel. Y luego Pérgamo, Tiatira y Sardis, condición mixta. Entonces, Pérgamo, Tiatira y Sardis, condición mixta. Leemos entonces el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes no hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Entonces, esta es la iglesia sin compromiso doctrinal. Esta que está dispuesta a vivir aún sabiendo, aún cuando Dios le dice, has rehusado algunas cosas, como elogio, rehusaste negarme, aún cuando has visto sufrir a alguno, pero ahora también tiene algunas cosas en contra de esta iglesia el Señor. Ahora, ¿cómo se le presenta a Cristo a esta iglesia sin compromiso doctrinal? A esta iglesia de Pérgamo, como el que trae juicio. ¿Cuál era el mayor conflicto o la mayor adversidad que estaba enfrentando el pueblo de Dios y en específico la iglesia de Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás, que luego vamos a hablar un poquito de esto? Bueno, el peor peligro era ser condenado por el procónsul romano. ¿Y qué es lo que traía en su mano el procónsul romano? Una espada de dos filos. Probablemente, como hemos escuchado de otros pasajes y muy bien interpretados de la palabra, creemos que la espada de su boca o la espada siempre tiene que, de doble filo, tiene que ver con la palabra de Dios. Pero en este caso es el juicio que Dios trae. Recuerden, entonces le está diciendo Dios a esta iglesia que el verdadero juez no es el que trae esta espada, sino que hay uno que tiene una espada mayor, que es Cristo mismo. La espada del Señor es mayor a la del procónsul romano, de este ius gladi. La espada de Dios es la verdadera que va a hacer juicio. El elogio para esta iglesia es que aun cuando otros han rendido culto a Zeus, a Atenea, a Asclepio y al mismo emperador, ellos han permanecido sin negar el nombre de Jesús. Mantienen la fidelidad entonces a pesar de que se encuentran junto al trono de Satanás, el que es nombrado en tantas partes como la serpiente antigua. ¿Y por qué se nombra este trono de Satanás? ¿O cuál es la metáfora que se está usando? Bueno, uno de los cultos más importantes en esta ciudad de Pérgamo era el culto al mismo emperador. Y lo está asemejando a Satanás de una forma metafórica. El emperador gobierna sustentado en el poder diabólico. El emperador tiene su sustento, su profundidad en el poder demoníaco. Pero ustedes aún así han permanecido fieles. Entonces es un elogio mantener la fidelidad a pesar de que todas las circunstancias vayan en otra dirección. La lucha es sutil, pero es contra el poder de Satanás. Antipas, a quien se nombra aquí este mártir, murió asado lentamente en un toro de bronce. Eso es lo que nos dice Tertuliano, el padre apostólico. Es decir, a este Antipas lo metieron dentro de un toro de bronce y por fuera, por debajo, le prendieron fuego. Imagínese estar dentro de algo de bronce y que le prendan fuego. Bueno, aún viendo esta iglesia de Pérgamo no negó a Jesús. Yo no diría que iglesia más buena, pero lamentablemente también tiene reprensión y o críticas. ¿Y cuál es la reprensión? Retienes la doctrina de Balaam, es decir, la tolerancia de forma y fondo a otras cosas que pervierten la verdadera doctrina y lo que debían hacer. Recordemos quién era Balaam. Era un profeta sobornado, vendido, que daba palabras supuestas de Dios a causa de Lucas.
¿Le suena esto algo moderno? Bueno, no es tan moderno, aunque todavía persiste. Gente que predica la palabra, por ejemplo, y le dice a la gente las cosas que quieren escuchar por Lucas. Entre paréntesis, no se puede pactar con Dios. Porque cada vez que Dios pacta es un pacto de soberanía, es decir, Él impone las condiciones. No se puede pactar con Dios porque Él está por sobre nosotros y Él siempre va a decir esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no. Lo tomas o lo dejas. Por lo tanto, no se puede pactar con Dios. Cierra paréntesis. Entonces Balaam era este profeta sobornado, vendido, que a causa de Lucas decía lo que la gente quería escuchar o no. Y estos nicolaitas eran más o menos de la misma especie. Estos eran unos inmorales que hacían o creían que podían hacer lo que querían en su vida, total, adoraban a Dios muy en el fondo de su corazón, diciéndolo de forma que se entienda. Entonces, el problema de esta iglesia es que tenía un adulterio espiritual y literal. Ellos caían en moralidad sexual. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que podían vivir una doble vida, que no había conflicto en vivir un poquito allá y un poquito acá. En los Salmos tenemos varios capítulos, probablemente alguno de ustedes lo sepa de memoria inclusive, que nos dicen cosas como, dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero no solamente apunta a aquel que en realidad dice realmente que Dios no existe, el ateo, sino que también es necio el que vive como si Dios no existiera. Y yo creo que dentro de nuestras iglesias, nuestras congregaciones, lamentablemente tenemos gente atea de lunes a sábado, porque no toma en cuenta a Dios sino solamente el domingo. Es un tipo de religión, y solamente eso, que es un adúltero espiritual porque vive a su antojo. Y Dios tiene que ser el Señor. Y Cristo quiere ser el Señor de nuestras vidas. No algo a medias, sino total y absolutamente de nuestras vidas. La forma en que la religión del imperio ayuda a que todas estas circunstancias tengan poder es la opresión que ejerce a la iglesia. Entonces, esta iglesia se encuentra en el conflicto entre la fidelidad a Dios y la prostitución religiosa. Ser un cristiano media, ser un cristiano que en realidad no lo es. Y hoy creo que en muchos lugares del mundo se está viviendo esta misma realidad, donde nominalmente a alguien se le llama cristiano o se autodenomina como cristiano, pero que no son verdaderos seguidores de Cristo. Balac, rey de Moab, que usó a Balaam para maldecir al pueblo de Dios para desviarlo, promovía la lealtad al imperio. ¿Por qué? Por las consecuencias económicas y sociales. Entonces vemos a una gama de actores del Antiguo Testamento que reflejan una realidad del primer siglo de la iglesia, pero creo que se repiten constantemente en la historia de la iglesia. Y podríamos verlo, por ejemplo, en los escritos paulinos, como cuando Pablo habla de estos que son amadores de sí mismos, ciego guía de ciego, como van a decir las epístolas universales. Gente que promueve la deslealtad a Dios aun cuando dicen ser cristianos. Tolerar la doctrina nicolaíta que ya le explicamos. Esta iglesia que es supuestamente tolerante, porque debemos ser tolerantes, pero eso no quiere decir que nosotros aceptemos cualquier cosa, sino que entendemos que todas las personas pueden llegar a Dios. ¿Cuál es el camino a seguir para esta iglesia que ha sido desleal a Dios? El arrepentimiento. La palabra griega es metanoeo. Y si yo le pido a usted una definición de arrepentimiento, probablemente me diga cambiar de mente. Y está bien. Pero metanoeo no es solamente cambiar de mente,
sino que también es ir más allá de lo que ha sido nuestro pensamiento anterior. Es decir, una superación de lo que era antes. Si antes pensaba de una manera, cambiar la mente quiere decir ir más allá de lo que me enseñaron, de lo que soy, de lo que fui. Entonces, de alguna forma, lo que está diciendo este mensaje a esta iglesia es que la iglesia debe vivir en continuo arrepentimiento. Me encanta lo que David Wilkerson dice acerca de esto, que el cristiano debe vivir siempre en continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos al Señor, más nos acercamos a su luz, más vamos viendo nuestros propios defectos. ¿Está viendo su deslealtad en algún área de su vida frente a Dios? Bueno, el único camino a seguir es el arrepentimiento. No solamente darnos cuenta cognitivamente de que estamos mal, sino es cambiar de mente y por lo tanto ir más allá de lo que fuimos. Cambiar nuestro accionar por lo tanto. La amenaza o juicio contra esta iglesia de Pérgamo. Juicio con la espada de su boca. Entonces los enemigos de Dios son quienes deben temer, porque este juez sí que es justo y este juez sí que pone las cosas en su lugar en el momento adecuado. Estos cristianos de Pérgamo estaban en las circunstancias como para temer al procónsul romano o para temer a aquellos que les perseguían, sin ninguna duda. Probablemente si alguno de nosotros se encontrara en esas mismas circunstancias, se encontraría terriblemente apesadumbrado. Pero a quien le debemos verdadero respeto es a Dios. ¿Quién es el verdadero juez de todos? ¿Y cuál es la promesa para esta iglesia de Pérgamo? Bueno, recibir o tener este maná escondido. Y habla de varias cosas esta metáfora del maná escondido. Y como ya lo he mencionado varias veces, pero quiero seguirlo repitiendo, hace nuevamente una evocación del Antiguo Testamento. ¿Dónde recibieron maná? En el desierto. En las peores circunstancias, cuando tenían hambre. Entonces que a esta iglesia de Pérgamo se le diga que va a recibir el maná escondido, habla de la provisión y bendición de Dios. Pero hay algo hermoso en este libro, como ya lo hemos dicho, que tiene que ver con todo lo que viene en el libro a continuación. En el capítulo 22 se nos dice que Cristo mismo es el maná del cielo. Es decir, Cristo mismo es la provisión y la bendición de Dios para su pueblo. Vuelvo a decir lo que dije en la iglesia de Esmirna. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por lo tanto, lo que podemos entender de que esta iglesia de Pérgamo, si permanece fiel, si revierte su situación, cambia de mente, se arrepiente, va a recibir el maná escondido del cielo, es que la renuncia del presente traerán gozo y bendiciones del cielo. Cristo mismo es este maná. Cristo mismo es el vencedor que otorga a los suyos autoridad para entrar en las festividades. Por eso que se presenta como esta piedrecita blanca que van a recibir. Porque esta era una piedrecita muy común en los días del primer siglo. ¿Y qué es lo que significaba? Bueno, la recibían, por ejemplo, los esclavos que habían luchado en representación de sus amos y que cuando se les absolvía, cuando se los liberaba, recibían esta piedrecita blanca que los hacía aceptos en las festividades, o se daba esta piedrecita blanca a los que eran buenos clientes de un hostal, por el premio, por ser un buen gladiador. Es decir, esta piedrecita blanca representa libertad y premios. Entonces, regalos, entrada a espectáculos en el caso de los romanos, Dios les daría entrada donde nadie se las daba y un retiro honorable para los soldados. Los soldados que se retiraban con honores se retiraban con una piedrecita blanca escrita con su nombre escrito. Ahora, ¿por qué dice que con un nombre escrito que ellos no iban a conocer? Porque es el nombre de Dios mismo.
ellos iban a tener de alguna forma la representación de Dios en esta piedrecita blanca. Pasamos entonces a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Quiero revisar un momento, no sé si alguien ha escrito alguna pregunta, solamente me voy a detener un minuto. Bueno, saludo a todos los que ya han estado escribiendo. Genial que estén viendo, y como no hay ninguna pregunta, sigo con, o que yo haya visto por lo menos, con la iglesia siguiente, que es la iglesia de Tiatira. Entonces está en condición. Leo entonces capítulo 2, versículo 18. La palabra del Señor dice en este capítulo 2, versículo 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, también piensa en Jezabel y recuerde cuál es este personaje en el Antiguo Testamento. Vuelvo a leer el versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces vamos a ver el mensaje a esta iglesia de Tiatira. ¿Cómo es la presentación de Cristo? Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué se presenta como el verdadero, el real Hijo de Dios? Porque muchos emperadores en la historia, no solamente en la historia del Imperio Romano, sino que muchos reyes se presentaron a sí mismos como hijos de los dioses. Pero lo que está diciendo aquí, como había un templo a Apolos en Tiatira, es que ni Apolos ni el emperador eran hijos de Dios, sino que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Pero no cualquier hijo, sino uno, estoy diciéndolo en las palabras del griego, uno igual en autoridad, uno igual en esencia al Padre. Recordemos lo que dice Juan capítulo 8. Cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, los judíos quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, porque te haces igual a Dios, porque los judíos entendían bien lo que Jesús estaba diciendo. Jesús aquí se presenta como el Hijo de Dios porque es Dios mismo.
los ojos como llama de fuego. Podrían tener estos varios significados. Primero, que purifica. Y segundo, que hace ver lo que estaba escondido. Aún lo más profundo del corazón, Dios lo ve. Y creo que esto es muy, muy simbólico. No hay nada que podamos esconder de los ojos de Dios. Él todo lo examina, Él todo lo sabe, aún lo más escondido de nuestro corazón. Ahora, esto podría sonar muy penetrante, muy inquisitivo, pero realmente los hijos de Dios no debemos temer nada, porque Él nos ha purificado, porque Él mismo nos ha lavado con su sangre, como ya lo dijo el capítulo 1. Vamos entonces a esta iglesia y cómo y cuál es el elogio. El elogio es que mantienen varias cosas. Mantienen constancia y amor, es decir, permanecen amándose, permanecen además en fe y servicio, es decir, tienen verdadera creencia y la viven. Tienen más obras que las primeras, es decir, ellos van aumentando y aumentando no solamente en su conocimiento, sino que el servicio para sus hermanos y para las personas de su alrededor demuestra que ellos son verdaderos cristianos. Este es un real elogio para una iglesia que es mixta. Pero ¿cuál es la crítica entonces si esta iglesia es mixta? Toleran a la sacerdotisa Jezabel. Ahora, si usted recuerda quién era Jezabel en el Antiguo Testamento, como cuando leíamos el texto sagrado lo indicábamos, era esta mujer, esposa de Acab, que hacía que los hijos de Dios no pudieran adorar a Dios. ¿Cuál era el objetivo en este periodo de Acab y de Jezabel? Exterminar el nombre de Dios. ¿Cuáles eran sus amantes? Sus ídolos. Recordemos que esta mujer hacían cultos que terminaban en orgía. Culto a los ídolos que eran un real culto al sexo ilícito. Ahora, esta Zambaté, que nombramos aquí en la diapositiva, era una pitonisa, una divina, que la historia nos dice que se encontraba en la iglesia de Tiatira y que probablemente se había infiltrado en medio de los cristianos. Entonces, ¿cuál era esta forma de pervertir a los cristianos? Probablemente, como lo dice el texto, y no me cabe ninguna duda, que esta mujer, como por ejemplo también la mujer del profeta Oseas, Gomer, era una prostituta sagrada en su vida común y había seguido practicando esta vida común. Bueno, en el caso de Zambaté era una divina. Entonces, al tener estas, vamos a ponerlo entre comillas, aptitudes espirituales, si usted lo quiere ver así, y al vivir esta vida durante todo la anterior vida, ella sigue teniendo esta forma de vida aun cuando supuestamente era cristiana. Pero ¿sabe lo que pasa con el pueblo de Dios? Empieza a ser atraída por esta y seducida por esta mujer. Entonces no es que necesariamente hayan sido amantes de esta mujer, como lo menciona el texto sagrado, sino que hace que estos hijos, comillas espirituales, los seguidores de esta mujer, también forniquen en el sentido de ir a la adivinación como consejera o como una forma de vivir. Estos hijos de Dios, o supuestos hijos de Dios, que debieran ser seguidores fieles de Dios, estaban yendo a, a la adivinación. Y esto Dios no lo toleraba. Y hay varios textos ahí, si usted después lo quiere revisar en el video, que nos indican que varias veces en la historia Dios le llama a su pueblo un pueblo que ha adulterado, pero no porque lo haya hecho necesariamente en forma literal, aunque también lo hizo, sino también porque Dios a esta infidelidad de su pueblo le llama adulterio. Mezclar, por lo tanto, lo sagrado con lo profano es inmoralidad, diríamos, espiritual.
Esto a Dios no le agrada. Tan terrible como ser desleal al esposo, a la esposa que Dios ha puesto a nuestro lado, es ser infiel a Dios, mezclar lo sagrado con lo profano. Ahora, nuestra pregunta debiera ser, ¿qué es lo que es sagrado para nosotros respecto a nuestra vida? Bueno, realmente nuestra vida debiera ser sagrada, porque nuestra vida no nos pertenece, porque desde el día que dijimos que Jesucristo es nuestro Señor, todo lo que somos es de Él. De hecho, desde antes, pero hoy lo vivimos y nos damos cuenta que así debe ser. Los bienes que poseemos, nuestra familia, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Por lo tanto, mezclar cualquiera de estas cosas con lo profano no debiera ser. Debemos conducirnos de modo que Dios le agrada en todas las áreas de nuestra vida. La profecía de esta mujer es falsa y no venía de Dios. ¿Y de dónde provenía? Bueno, según el texto bíblico, del mismo Satanás. Porque todo lo que no proviene de Dios para Juan es de Satanás. Recordemos, como lo dijimos en la primera clase, que Juan es muy dualista, o es blanco o es negro. Entonces, todo lo que no proviene de Dios para Juan es de Satanás. Quiero decirlo de otra forma, cualquier cosa que tergiverse, que dirija en otra dirección de la que Dios quiere a la iglesia, de alguna forma es hacer la obra de Satanás. El problema también de esta iglesia es que no quieren arrepentirse, aun cuando se dan cuenta de lo que está mal. Y esta es una crítica muy profunda, porque el no querer arrepentirse muchas veces en la Biblia es tomado como rebelión, no solamente a Dios, sino que en contra de Dios, es decir, es ser enemigo de Dios. A esta mujer y los que la siguen hay una amenaza. ¿Y cuál es? Arrojarla en cama. Y esto podría ser visto como, por ejemplo, una enfermedad que podría ser tanto en el ámbito espiritual, una enfermedad de muerte, o no. Tribulación para los adúlteros, es decir, sufrir a causa de seguir a alguien que no venga de parte de Dios. Los heriré de muerte. Entonces, Dios se presenta a esta iglesia como el que todo lo ve. Esto hay que tenerlo en mente. Cada vez que Dios se presenta o Jesús se presenta de alguna forma a cada una de las iglesias, hay que tener en mente cómo se presenta Jesús. Yo conozco todo. Tengo los ojos como llamas de fuego. Veo aún lo más escondido. No hay nada que se me pueda ocultar. Y yo conozco que algunos no quieren arrepentirse. Para ello va a haber tribulación. Yo creo que la mejor forma de vivir en paz es cuando realmente seguimos y servimos a Dios con todo el corazón. Y fíjese lo que dice después, los dejaré en evidencia, los haré evidentes, los expondré delante de todos. Yo creo que lo que menos quisiera uno es pasar vergüenza. Bueno, realmente, como se dice en la teología, debiéramos tener conciencia de Dios porque Dios está en todo lugar. Los cristianos entendemos que Dios está cuando vamos al trabajo, cuando vamos a estudiar, cuando estamos solos con nuestra familia y no solo cuando nos, comillas, nos vestimos bonito para ir a un templo. No, de ninguna forma. Dios permanentemente está con nosotros y Él tiene los ojos como llamas de fuego, por lo tanto debemos vivir santamente como a Él le agrada, porque Él escudriña la mente, las emociones, las intenciones del corazón. Todo lo que nosotros somos, Dios lo sabe. Por lo tanto, debiéramos vivir como a Él le agrada. ¿Cuál es la promesa? Si ellos hacen lo que Dios ya les ha pedido, no poner más carga que la que ya tienen. No voy a hacer, no tienen nada más que cumplir. Además, dar autoridad. Y la parte que más me gusta de este texto es, les daré la estrella de la mañana. Qué hermoso. ¿Y por qué es tan hermoso?
Leo el versículo 28. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Porque el capítulo 22, versículo 16, y también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice que la estrella de la mañana es Jesucristo mismo. Pero ¿qué representa esta estrella de la mañana? Después de la noche más oscura, nos dice que el día va a comenzar. Esta iglesia que está sufriendo persecución y cosas muy terribles, Jesucristo se le presenta como el nuevo día, el nuevo amanecer, aquel que trae esperanza, aquel que trae paz, aquel que trae todo lo bueno. Pasamos entonces a la siguiente iglesia, que es la de Sardis, con la cual quiero culminar este tiempo y solamente lo voy a hacer en unos pocos minutos. Esta iglesia de Sardis también es una iglesia mixta, si lo recordamos bien. Entonces, voy a la iglesia de Sardis, y empezamos con el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. ¿Recuerda qué es lo que eran las 7 estrellas? En la diestra, capítulo 1, versículos 19 y 20, sobre todo el 20. Eran los siervos de Dios. Él los tiene en su mano. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¡Wow! Qué terrible que se diga esto de una iglesia. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo. Piensa esto. La fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda. Algo queda. Porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelvo a lo que escuchaste y creíste al principio. Y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Un hermoso, hermoso mensaje de parte de Dios para la iglesia. Porque aunque suene muy terrible, es un mensaje de esperanza. Debemos recordar que la apocalíptica tiene ese sentido, ser un mensaje de esperanza. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? ¿Cómo comienza el capítulo 3? Bueno, el capítulo 3 presenta a Cristo como el que tiene los espíritus que representan la plenitud del Espíritu de Dios, y esto ya lo había anunciado y dicho el profeta Isaías. Su autoridad y la capacidad para cumplir su cometido y suplir necesidades. Quiero decir algo que probablemente a muchos no les va a sonar de buena primera, pero les voy a invitar a que luego usted lo pueda revisar en su Biblia. La única vez que la Biblia nos menciona la unción en el Nuevo Testamento es el capítulo 2 de Primera de Juan. Es decir, el mismo autor al cual estamos haciendo referencia, porque Juan es el autor de Apocalipsis, o por lo menos eso creemos nosotros los cristianos evangélicos conservadores. Cristo se presenta como el que tiene el Espíritu de Dios en plenitud, 7 espíritus, el Espíritu de su plenitud, el que ya fue presentado por los profetas, por ejemplo, Isaías. ¿Quiénes son las personas que se ungían
en el Antiguo Testamento: los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Y qué es lo que es unción? Porque muchas veces se cree que es tener mucha personalidad, ser muy extrovertido, gritar más fuerte, predicar supuestamente lindo. ¿Qué es lo que es la unción? La unción es tener la capacitación de parte de Dios para realizar aquello para lo cual fuimos llamados. Por ejemplo, cuando al rey se le ungía como rey, lo que estaba diciendo el que lo estaba ungiendo y todos aquellos que corroboraban esto eran que era que realmente ellos también creían que Dios había capacitado a esa persona para cumplir la función de rey. Lo mismo para el sacerdote, lo mismo para el profeta. Entonces Cristo se nos presenta aquí como el que tiene el Espíritu y él cumplió cabalidad porque él es el ungido, el Mesías, el Cristo, el ungido. Bueno, primera de Juan, capítulo 2, la única vez que se menciona la palabra unción en el Nuevo Testamento, nos dice que todos nosotros los creyentes tenemos el Espíritu de Dios. Lea después primera de Juan capítulo 2. Está mencionado solo en el versículo 20 y 27. Y todos nosotros tenemos la unción. ¿Y cuál es la unción? Tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no hay personas más ungidas que otras. O tienes unción, el Espíritu de Dios en tu vida, o no lo tienes. Porque Él es el que nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, vuelvo a la lectura y al pasaje de Sardis. Los 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu de Dios, su autoridad y la capacidad para cumplir su cometido y suplir las necesidades. En Cristo fue salvar a aquellos a los cuales Dios había predestinado en su sola presencia que así iba a ser con ellos. Segundo, se acentúa el dominio de Cristo sobre su pueblo, porque Él tiene las estrellas en su mano. Dios tiene a sus siervos en su mano. Estas 7 estrellas, como ya dijimos, representan a los siervos de Dios que les son fieles. El elogio. ¿Recuerda cómo fue la crítica para Esmirna? No había. Bueno, Sardis es todo lo contrario. Elogio no hay en primera instancia, porque la gran mayoría de las personas de Sardis que se decían cristianos, en realidad estaban muertos, como lo acabamos de leer. Pero tienes unos poquitos que no son tan así. Algunos han mantenido su vida separada de la cultura idolátrica, y eso es permanecer fiel a Dios en este mensaje. Se mantienen identificados con y por Cristo, es decir, tienen una verdadera comunión, aun cuando todas las circunstancias son difíciles, porque no solamente los de fuera les persiguen, sino también hay cristianos nominales, es decir, que tienen nombre de cristianos dentro de esa congregación, pero en realidad no lo son. Crítica: sus obras no son verdaderas. ¿Y qué significa esto? Que sus obras no sean verdaderas, que son apariencia de ser obra. Hace un tiempo, como pastor hace muchos años yo vivo en la iglesia y por lo tanto nosotros desde el lugar donde vivimos, nuestra casa, podemos observar lo que pasa al interior de la iglesia. Y una vez que me quedó muy marcado una persona que antes estuvo en nuestra congregación, barría y vino a barrer por voluntad propia. Pero ¿sabe cuándo lo hacía? Cuando había otra persona observándolo y cuando no, no lo hacía. Esa obra no era verdadera, solamente era para los ojos de quienes lo estaban mirando. No estaba sirviendo verdaderamente a Dios. Cuando nosotros hagamos lo que hagamos, en mi caso, por ejemplo, exponer la palabra de Dios, si usted, qué sé yo, va a dar a los pobres, si usted va a servir en su iglesia predicando, coordinando, tocando un instrumento, sirviendo las mesas, haciendo aseo, cualquier obra que usted haga va a ser probada por lo que Dios ve y no por lo que usted quiso en realidad demostrar a otros. Entonces la crítica es que sus obras no eran verdaderas. Hay una palabra muy hermosa que a mí me gusta mucho lo que es su significado.
y es la palabra sinceridad. Y esta palabra viene de cuando los cacharros de greda, de cerámica, se quebraban y los artesanos, para no perder su obra, le echaban cera y luego la pintaban. Pero el que sabía de eso tocaba con un palito y esta cerámica, esta greda, debía dar un sonido. Pero si estaba quebrada y tapada con cera y pintura, no iba a dar ese sonido. También esta, esta artesanía, esta greda, si era expuesta al sol, a contraluz, se iba a mirar la grieta porque el sol iba a traspasar la cera. Bueno, asimismo somos delante de Dios. Nuestras obras deben ser verdaderas delante de Él. Esta iglesia tenía su espiritualidad dormida. Eran como aquellos que no podían entrar a la presencia de Dios. ¿Cuál era el camino a seguir para esta iglesia? Por lo tanto, sé vigilante. Y esto es un participio presente activo en el griego. ¿Qué quiere decir esto? No es vigila, sino conviértete en un vigilante. Sé un vigilante. No es que vigiles de vez en cuando, sino que es alguien que permanentemente está atento. Y por eso está también en el griego en un presente, porque no es como el presente nuestro en el español, que es un momento puntual. Ahora estamos en el presente, pero ese presente que yo mencioné ya pasó. No, el presente en el griego es un presente continuo, es constante, siempre presente y activo porque es algo que viene desde la misma persona que ejecuta. Sé vigilante, despierta, está constantemente despierto para observar las cosas como Dios las ve. Este Dios que se presenta como el que todo lo ve, como el que todo lo escudriña, aún lo más profundo, bueno, sé como Él. Esta iglesia debía tener el Espíritu de Dios, así como Cristo tiene el Espíritu de Dios, y ver las cosas como Él la ve, por lo tanto. Entonces confirma a aquellas pequeñas personas, a aquellas pocas personas que estaban fortalecidas, que actuaban como Dios quiere, que tenían su ropa blanca, vivían en santidad para Dios, fortalécelo, apóyalo, consolídalo, restablécelo. Es decir, a ellos dale más auge. Y luego dice, acuérdate, pon en tu mente, haz memoria, mantén vivo lo recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto? Trae a tu memoria, haz un esfuerzo por recordar lo que Dios te ha dicho. Quiero preguntarle a usted si se recuerda de la predicación del domingo pasado y la del domingo anterior y las 500, 1000, millones, no sé cuántos, o cientos de miles que ha escuchado. ¿Está haciendo memoria constantemente de lo que Dios le ha hablado? ¿Dios le ha hablado algo hoy? Bueno, manténgalo en su mente. Haga el esfuerzo por tener en su memoria y mantener vivo como si Dios le estuviera hablando una vez más, ahora. Guárdalo y arrepiéntete. Es decir, cambia tu mente, cambia tu forma de pensar, anda más allá de lo que habías pensado y sé mejor. Hazlo como para Dios. La promesa, vestiduras blancas. Habían algunos que tenían vestiduras blancas, pero si otros cambiaban, también vestiduras blancas. No borrar su nombre del libro de la vida. Ahora, para muchos de nosotros se nos enseñó desde pequeño o probablemente en la iglesia que hayamos estado en algún momento, que hay un libro de la vida literal donde hay nombres que parece que Dios estuviera escribiendo y borrando cada cierto tiempo. Bueno, esto es una forma metafórica de hablar, porque en muchas ciudades había lo que hoy nosotros diríamos el registro civil. Es decir, aquellas personas que permanecen y pertenecen a un lugar. No borrar el nombre del libro de la vida
quiere decir que somos ciudadanos de este reino de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el mismo Jesús? Va a confesarnos delante del Padre. Confesión de parte de Cristo del nombre de los creyentes. Él no nos va a negar. Imagínense qué hermosa promesa si cada uno de nosotros vive de acuerdo a lo que Dios desea. Bueno, esta fue todo lo que teníamos para hoy, porque no quiero que sigamos de alguna forma eh, tanto rato para no extenuarlo. Vamos a seguir la próxima clase el próximo martes a las 20 horas. Y no sé si hay algún comentario, no he leído nada, así que voy a ver si hay alguno por aquí que tenga alguna pregunta. Belkis pregunta si era literalmente una mujer o el espíritu de Jezabel. Bueno, como lo mencioné varias veces hoy y también en las clases anteriores, la apocalíptica y el apocalipsis sobre todo evoca mucho el pasado. En el caso de Apocalipsis evoca el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted lee Apocalipsis capítulo 15, habla prácticamente literalmente lo mismo que Éxodo. ¿Por qué? Porque está evocando pasajes e historias ya conocidas. La pregunta es si este espíritu de Jezabel, el personaje del Antiguo Testamento, es literal una mujer o no. En este caso, que he mencionado, sí era literalmente una mujer que se llamaba Zambaté, o probablemente haya sido ella, que era una divina y que hacía que otros también adulteraran, puede ser en sentido metafórico o literal, pero en realidad era que no fueran fieles a Dios, y ese es el sentido más importante. Alan pregunta, pero al decir que Juan era dualista, el blanco o el negro, el de Dios o no, ¿es una forma u opinión personal de Dios o es como se dice, lo que no es de Dios es del enemigo? ¿Qué opina usted y qué dice la palabra? Sí lo es, pero no a la vez. Lo explico. Lo que pasa, Alan, y bueno, varios le pusieron me gusta o me encanta a Alan, es esto. Muchas personas directamente siguen o sirven a Satanás, pero otras no se dan cuenta que sirven a sus propósitos. Por ejemplo, cuando alguien en nuestras congregaciones no tiene buen testimonio, cuando queremos nosotros evangelizar a alguien, predicarle de Dios, y nos encontramos con cosas como, pero yo conozco un canuto, probablemente ese canuto, ese hermano, probablemente lo sea, probablemente no lo sé, porque podemos referirnos a muchas personas, no esté conscientemente pensando que está haciendo la obra de Satanás. Y puede ser inclusive un cristiano inmaduro o como se le quiera llamar, que no está viviendo realmente completamente su vida para Dios. Por lo tanto, sí de alguna forma está cumpliendo los propósitos de Satanás. Entonces podríamos decir que algunas personas literalmente hacen la obra de Satanás aun cuando no se den cuenta. Por eso digo que pudiera ser no blanco o negro. Ahora, si la pregunta es si somos de Dios o no lo somos, eso por supuesto que es así, o es blanco o es negro. O le hemos entregado nuestra vida a Dios o no se la hemos entregado. Alan, por favor, si era esa tu pregunta, por favor, dímelo en los próximos minutos mientras yo leo lo que puso la Carola. Puso en la iglesia de Esmirna, en los elogios le dice que no sufrirá la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Bueno, como lo mencioné, es el juicio de Dios para condenación. El juicio de Dios para la iglesia es galardón. Ahora, es una forma metafórica de hablar, porque está hablando en términos del primer siglo.
No es que a cada uno le va a dar regalito o le va a poner perlita en la corona, no, no estamos hablando de eso, sino que finalmente Dios va a recompensar y ya el hecho de vivir en la presencia de Dios es una recompensa que no merecemos. El libro de Romanos lo menciona muy bien y probablemente vamos a seguir después con el libro de Romanos o con Gálatas, así que ahí estoy pensándolo, o con Santiago, es una de las posibilidades también. Pero referente a tu pregunta, esta segunda muerte es el juicio de Dios para condenación. Esa es la segunda muerte. Eh, a ver, Alan puso opinión personal de Juan. Sí, ¿y por qué lo ponen en esos términos? Porque en su ambiente y en el término del primer siglo se habla en estos términos de siendo dualista. O las cosas son de Dios o no son de Dios. Entonces él pone los términos bien claros. El que obedece y ama a Dios le va a ser fiel hasta la muerte y en las peores condiciones. Bueno, eh, llegamos al final de esta clase y le invito a leer el capítulo 3 durante el resto de esta semana o si lo quiere hacer el lunes y o martes, sería espléndido para que juntos podamos avanzar y vamos a terminar la próxima semana con, creo yo, una gran enseñanza acerca de Apocalipsis que es a lo que yo quería apuntar. Con estas tres clases y la cuarta, la que viene, también vamos a terminar con algo muy hermoso y es cómo interpretar la apocalíptica y es cómo interpretar este libro de Apocalipsis por nosotros mismos, en base a los capítulos 2 y 3. Así que le invito a leer la palabra, le invito a estudiar la palabra, a revisar si quiere nuevamente estos videos y que el Señor nos bendiga en todo lo que hacemos y somos. Para mí es un agrado cada semana poder conectar con ustedes viendo estas clases y si les de bendición. eh, para mí es realmente un honor. Así que gracias a Dios por su presencia y por lo que Él está haciendo en nosotros. Le invito a que juntos podamos orar al Señor al terminar esta clase y poder decir gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Eterno, porque tu amor es sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en ese amor es que vivimos y nos movemos. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía para ser como Cristo. Y Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Oh Señor, en esta noche, una vez más, te ruego que tu palabra haya cabida en nosotros y que no solamente la entendamos, sino que la podamos vivir a cabalidad y que en ella hallemos descanso, hallemos paz, hallamos seguridad. Oh Señor, gracias porque tú te presentas a nosotros hoy como el maná del cielo, como el que provee en toda circunstancia. Gracias, Señor, porque tú te presentas a nosotros como la estrella de la mañana, porque a pesar de que la noche pueda ser muy oscura, tú nos llevas de tu mano. Gracias, Señor, y te ruego que cada uno de nosotros pueda vivir en continuo arrepentimiento, siendo cada día como Cristo, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Le amo. Iglesia Manantial de Vida, le amo con todo el corazón. Deseo abrazarles, deseo estar con ustedes. Y este es un medio más, así que espero que puedan contactarse todas las veces, no solamente los martes, sino también los jueves y los domingos. El jueves vamos a estar a través de Zoom, todos conectados en lo posible, así que descargue Zoom. Eh, Va a estar moderando la DOMI, pero va a ser un tiempo precioso, donde vamos a, de alguna forma a explicar lo que vamos a hacer las próximas semanas, próximos meses probablemente, estos días jueves. Así que le invito, prepárese una rica once el día jueves a las 20 horas y de alguna forma compártala con nosotros, estando con la pantalla abierta o por lo menos que le podamos escuchar. Descargue la aplicación Zoom en su celular, en su computador y vamos a estar conectados. Si alguno de ustedes también no ha sido agregado al WhatsApp de la iglesia, por favor
envíeme su número. El mío es más 569-785-32-302. Después puede ver el video y revisarlo. Y también lo vamos a estar escribiendo también en este mismo Facebook de Manantial de Vida vamos a estar poniendo algunos consejos y algunas cosas como tener ya Zoom de aquí al jueves para que podamos juntos estar a través de esa plataforma y tener más intimidad, porque acá salgo lamentablemente yo solo en pantalla y soy re feo más encima, así que re fome tener más bien en pantalla. Yo quisiera tenerlo a todos ustedes que son bacanes. Así que, amados hermanos, le amamos de verdad en el Señor y queremos tener un tiempo para compartir todos los jueves a las 20 horas. Así que, por favor, descargue la aplicación Zoom en su computador y o en su celular y estemos conectados. Y a todos los demás, les esperamos este próximo martes para el estudio bíblico y no se pierdan nuestras reuniones cada domingo. Vamos a estar anunciando, probablemente cambiemos el horario a las 11 de la mañana, así que estén atentos a redes sociales, tanto al Instagram como a Facebook, que son nuestras principales formas de comunicación hoy. Estén atentos a ello. Que el Señor les bendiga mucho.